Muy buenas noches con todos. Les saluda Leslie Mireya Quijaite Fernández, miembro del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro segundo seminario de Derecho Tributario, denominado Aspectos Básicos del Código Tributario, el mismo que está siendo transmitido en nuestra página oficial de Facebook. Como siempre, contaremos con la participación de destacados profesionales de derecho tributario, expertos en la materia que les compete. En esta oportunidad se desarrollará el tema derecho tributario formal, para lo cual contamos con la participación del doctor Henry Plasencia Castro, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Tiene maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad San Martín de Porres. Tiene posgrado en Tributación Internacional y Precios de Transferencia por la Universidad ESAN. Es docente universitario y ex asesor de tributos internos del Tribunal Fiscal. Ahora bien, al finalizar la ponencia del expositor, se les seleccionarán las preguntas que ustedes consignen en los comentarios, a fin de que éstas sean absueltas. Por tanto, las preguntas deberán hacerse como máximo hasta la media hora después de iniciada la participación. Es importante mencionar que para acceder a la certificación emitida por la Universidad San Martín de Porres, se requiere de la asistencia a las sesiones del presente evento. Para ello, a mitad de cada una de las ponencias estará disponible el link del formulario de asistencia en los comentarios de la transmisión, en el mismo que estará habilitado por un lapso de 15 minutos. Sin más preámbulo, doy paso al doctor Henry Plasencia Castro a fin de que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos. Gracias al CEDETRI por la invitación y voy a pasar a compartir mi exposición. Camila, dime si se ve, por favor. Camila. Sí, doctor, todo ok. Ok. Buenas noches. Espero que se vea la presentación. ¿Se ve la presentación, Camila? No, doctor, disculpe, aún no se ve. Ok, voy a levantar la... Bueno, aquí está la presentación, disculpen la demora. Nuevamente, gracias al CEDETRI por la invitación. El día de hoy se me ha pedido tocar este tema vinculado con un aspecto básico del Código Tributario. Es el tema vinculado con el derecho tributario formal o administrativo. Eh, los tópicos, el contenido del el temario que me han dicho que trate es el siguiente: el concepto del derecho tributario formal o administrativo propiamente dicho, el concepto de acto administrativo. Para esto vamos a citar una RTF en realidad, que tocó un tema muy importante vinculado con los requerimientos de fiscalización y sus resultados. Se discutió mucho acerca de si es que estos, digamos, actos dentro de un procedimiento de fiscalización califican o no como actos administrativos. Vamos a ver qué cosa es lo que dijo el Tribunal Fiscal. Fue en una sala plena en el año 2016. Vamos a ver toda la historia que hubo detrás de eso. La notificación y sus efectos, ¿no es cierto? Básicamente el artículo 104 y siguientes del Código Tributario, la revocación y modificación de los actos administrativos, artículo 108 del Código, y los supuestos de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Bien, entonces, a ver, empecemos. Ya se había tocado en la clase anterior
me parece que fue el doctor Lluvia Hostos que tocó el tema de derecho tributario sustantivo material. Cuando hablamos de esta parte del derecho tributario, esto está íntimamente vinculado con la hipótesis de incidencia y el hecho imponible, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con la obligación tributaria, la relación jurídico-tributaria del sujeto activo, llámese el Estado, y el deudor tributario, está vinculado con el derecho tributario sustantivo material. En cambio, en el derecho tributario formal o administrativo, vemos que es un conjunto de normas que regulan facultades discrecionales y regladas de la administración tributaria y que a su vez imponen ciertos deberes formales a los administrados. Mientras que el derecho tributario sustantivo material define la relación jurídico-tributaria, el derecho tributario formal o administrativo da forma al derecho tributario sustantivo material, ¿no es cierto? Vamos a ver acá algunas diferencias de repente para que tengan en cuenta los conceptos, mientras que en el derecho tributario sustantivo material, digamos, hay una obligación de dar, que es la de pagar la deuda tributaria. En el caso del derecho tributario formal o administrativo, tenemos que hay determinadas normas o reglas que imponen a los contribuyentes determinados comportamientos que implican obligaciones de hacer, de no hacer o tolerar. Por ejemplo, presentar declaraciones juradas, no llevar con atraso libros o registros vinculados a asuntos tributarios, permitir la realización de verificaciones o fiscalizaciones en el domicilio fiscal, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de tolerar. Entonces veamos que mientras que el derecho tributario sustantivo está vinculado con la relación jurídico-tributaria propiamente dicha, esta relación entre acreedor tributario y deudor tributario, llámese Estado, contribuyente, Estado responsable, el derecho tributario formal administrativo está vinculado con un conjunto de reglas que van a suponer no solamente facultades de cara a la administración, sino también algunos deberes formales que los contribuyentes van a tener que cumplir para poder dejar huella de aquellos actos que dan origen o dan nacimiento a la obligación tributaria, ¿no? Entonces, el objeto de la administración tributaria pues es justamente la maximización del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. Entonces, siendo así, el derecho tributario formal administrativo comprende todas aquellas actividades que están vinculadas con la gestión administrativa del tributo tendientes a lograr justamente el cumplimiento en tiempo y forma del derecho tributario material o sustantivo, ¿no? En otras palabras, el derecho tributario formal da contenido al derecho tributario sustantivo material, ¿no? La forma es importante. Si bien es cierto, no está por encima de lo sustancial o lo material, qué duda cabe que para el derecho tributario la forma es muy importante, ¿no? Y también hay que decir algo que es muy cierto, ¿no? En la relación jurídico-tributaria, en el derecho material o sustantivo, digamos, tenemos esta relación fisco, o mejor dicho, Estado, representado por el fisco, con el contribuyente, el responsable, y está, digamos, vinculado a una obligación de dar una suma de dinero. Bueno, aunque dicho sea de paso, el Código Tributario también permite el pago de deuda tributaria en especie. En el caso del derecho tributario formal o administrativo, vemos que también hay un sujeto activo, que es, bueno, en este caso el Estado representado por la administración tributaria, y los sujetos pasivos resultan ser los contribuyentes o responsables, reales o presuntos, porque también hay contribuyentes que por ficción de la ley, por ejemplo, no sé, tenemos un patrimonio fideicometido, puede ser sujeto del impuesto, ¿no es cierto?, por ficción de la ley. Pero no solamente están estos sujetos que también forman parte del derecho tributario material o sustantivo en esta relación jurídica, sino que también pueden haber terceros que son ajenos a la relación jurídico-tributaria, pero que vienen a coadyuvar las labores de la administración tributaria. Y a estos terceros ajenos a la relación jurídico-tributaria, en doctrina se les denomina terceros colaboradores de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Y coadyuvan pues a las labores de fiscalización, por ejemplo, brindan información sobre terceros, contribuyentes. O sea, fíjense que en la relación jurídico-tributaria, Estado-contribuyente, que es una relación que nada tiene que ver con este tercero puede coadyuvar a las labores de fiscalización para poder, por ejemplo, brindar información de ese contribuyente. Pero este tercero es ajeno a esa relación jurídica. Pero la ley lo obliga a coadyuvar al fisco, ¿no es cierto? Brindando información
coadyuvando en el proceso de recaudación tributaria. Por ejemplo, tenemos a las entidades del sistema financiero, que ciertamente la propia ley, el Código Tributario les impone, digamos, un coadyuvamiento a la labor de recaudación, ¿no? La facultad de recaudación de la administración tributaria. Entonces, estas atribuciones legales conferidas a la administración tributaria forman parte del derecho tributario formal o administrativo, como les repito, de ahí la denominación, ¿no? La forma es importante. Y esta forma justamente sirve para dar contenido o para poder hacer, digamos, para poder cumplimentar el derecho tributario sustantivo material que tiene que ver con la relación jurídico-tributaria que está íntimamente vinculada con el pago, ¿no? El tributo, cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, este derecho tributario formal o administrativo regula las facultades de la administración tributaria, que como les he dicho, pueden ser regladas o discrecionales, y la discrecionalidad, ojo, no implica arbitrariedad, ¿no? La discrecionalidad simplemente es optar por la decisión administrativa que se considere más conveniente para el interés público, que es recaudar, ¿no es cierto? Que está recogida en el último párrafo de la norma 4 del título preliminar del Código Tributario. Entonces, este derecho tributario formal o administrativo también implica deberes formales en cabeza de los administrados, como les he dicho, ¿no? Como decía el doctor Felipe Yanacón en sus clases, ¿no? La normatividad vinculada al derecho tributario formal o administrativo tiene como finalidad que el sujeto pasivo deje huella de los actos generadores de la obligación tributaria. Así se facilitan las labores de fiscalización de la administración tributaria y se asegura la percepción del tributo, que es justamente la finalidad del derecho tributario material o sustantivo, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos apreciar o ejemplificar muy a grosso modo cuáles son las facultades de la administración tributaria. Dense ustedes cuenta que el derecho tributario material o sustantivo, las normas que regulan esta parte del derecho tributario, están en el libro 1 del Código Tributario. Las normas vinculadas con el derecho tributario formal o administrativo las podemos encontrar en el libro 2 y algunas en el libro 3, ¿no? Por ejemplo, las formas de notificación de los actos administrativos. Normas como, por ejemplo, que regulan la presentación de la declaración jurada, ¿no es cierto? Fíjense que la declaración jurada no es constitutiva, sino es declarativa, ¿no es cierto? El contribuyente deja huella del nacimiento de la obligación tributaria, porque la obligación tributaria ocurre cuando el sujeto ha, digamos, realizado uno de los aspectos de la hipótesis de incidencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la norma se señala que aquel que vende bienes en el país paga IGB. Es un hecho hipotético, pero ante cuyo acaecimiento se torna en un hecho imponible, ¿no es cierto? Entonces, no es que la obligación tributaria haya nacido cuando el sujeto presentó la declaración, sino que el hecho imponible ha surgido cuando se ha desarrollado en el mundo fenoménico, creo que le decía Geraldo Ataliba o Dino Harach, cuando ha ocurrido en la realidad, ¿no es cierto? Ese supuesto hipotético, y por lo tanto se torna en un hecho imponible. Ahí nació la obligación tributaria. Que lo que denomina el Código Tributario en el artículo 2 es el hecho generador de la obligación tributaria. Entonces, puede no haber declarado el contribuyente, pero qué duda cabe que la obligación tributaria ya nació, desde el momento en el que acaeció en la realidad ese hecho hipotético descrito en la ley. Entonces, la declaración jurada deja huella de esa operación. Entonces, la declaración jurada viene a ser un acto declarativo, no constitutivo. ¿Ok? Hay que tener clara esa diferenciación. Entonces, las facultades de la administración tributaria que se ejercen en forma discrecional, como les he dicho, no supone una arbitrariedad. La discrecionalidad supone optar por la decisión administrativa que se considere más conveniente en función o en pro del interés público, que es finalmente recaudar para que el Estado pueda cumplir los fines que la Constitución le otorga, ¿no? Entonces sí, tiene que hacerse dentro del marco de la ley, porque si bien es cierto, digamos, estas facultades se ejercen discrecionalmente, qué duda cabe que en algunos casos sí podrían tornarse en arbitrarias cuando se salen del espectro de lo que dice la ley, ¿no? Del marco legal, ¿no? Por lo tanto, el contribuyente tiene, pues, digamos, tiene algunos, digamos, mecanismos para poder asegurarse que el fisco no se salga del marco de la ley y pueda
se le otorguen garantías, ¿no? Entonces tenemos la facultad de recaudación. En el artículo 50 o 51, si no me equivoco, del Código Tributario está, por ejemplo, el convenio con las entidades del sistema financiero. Ahí tenemos un tercero colaborador, ajeno a la relación jurídico-tributaria, el procedimiento de cobranza coactiva, medidas cautelares genéricas y previas. En la facultad de determinación hablamos de la que le compete a la administración tributaria, ¿no es cierto? Por propia iniciativa o por denuncia de terceros. Porque antes tenemos, digamos, un primer estadio donde el contribuyente autoliquida su impuesto, ¿no es cierto? Su tributo. Entonces tenemos primero la etapa de la autodeterminación y luego viene la etapa de la determinación de la administración tributaria para corregir lo que el contribuyente primigeniamente declaró. Y esta facultad de determinación puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. La facultad de fiscalización, digamos que es un concepto bastante amplio. Dentro de la facultad de fiscalización tenemos acciones diversas que no constituyen un procedimiento de fiscalización, como por ejemplo la emisión de cartas inductivas, solicitudes de información, cruces de información, esquelas, y tenemos el procedimiento de fiscalización propiamente dicho, que puede ser definitivo o parcial, y cuyo reglamento está en un decreto supremo del año 2007, el 085. Y finalmente la facultad sancionadora, ¿no? Que se determinan las infracciones de manera objetiva. Entonces, a ver, hablando de la facultad de fiscalización, como se ha hablado mucho de la facultad de fiscalización, pero hay algunas cosas que de repente nos van a ser útiles para poder explicar estos temas que forman parte de la charla del día de hoy. Entonces, la facultad de fiscalización es el poder de la administración tributaria para comprobar, investigar hechos, actos o situaciones, actividades y demás circunstancias que determinan la realización del hecho imponible, ¿no? El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación, el control de cumplimiento de las legislaciones tributarias, ¿no? Incluso aquellos sujetos que gozan de inafectación o exoneración. Hemos dicho que la facultad de fiscalización es amplia, ¿no es cierto? No solamente está el procedimiento de fiscalización, sino muchas otras actuaciones que le permiten a la administración verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no es cierto? Si a un contribuyente le notifican una acción, una esquela, es una acción inductiva, no constituye per se un procedimiento de fiscalización, pero qué duda cabe que está dentro de su facultad de fiscalización, es decir, cualquier tipo de relevamiento de información de la administración tributaria al contribuyente es justamente el ejercicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria, ¿no? Entonces, bueno, esto está en la norma, en el artículo 61 del Código Tributario, 62, van a ver cuáles son digamos, estas facultades que se le confieren a la administración tributaria y que puede ejercer de manera discrecional, ¿no? Por ejemplo, exigir a los contribuyentes la exhibición de sus libros o registros contables vinculados con asuntos tributarios, ¿no? Hay límites a la facultad de fiscalización, ¿no es cierto? Está sujeta a plazos. Primero, o sea, el acto de determinación, digamos, la facultad de fiscalización entendida como un acto para determinar deuda está sujeta al plazo de prescripción, ¿no? Al plazo de prescripción para la determinación de la obligación tributaria. Y el procedimiento de fiscalización, digamos, está sujeto a un plazo para poder, digamos, culminar la fiscalización, y es de 1 año o 2 años, ¿no es cierto?, dependiendo de que el contribuyente haya entregado la totalidad de la información a partir de la notificación del primer requerimiento de la carta de presentación, ¿no? Esto lo dice el reglamento del procedimiento de fiscalización. Este es el límite temporal. Y el límite material, bueno, pues que no se puede fiscalizar el mismo periodo de tributo. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Y una de esas excepciones es justamente lo que está glosado en el artículo 108 del Código Tributario, que también forma parte de esta charla de hoy día, donde se hablan de supuestos en los que se puede redeterminar la obligación tributaria, ¿no? Ahí hablamos de la revocación o la modificación de actos administrativos ya notificados. Y bueno, también, digamos, cuando hablamos de la fisca parcial, tenemos en cuenta de que se pueden revisar periodos y tributos ya revisados, pero vinculados con otros elementos o aspectos del tributo, ¿no? El procedimiento de fiscalización que se rige por este decreto supremo, que es exclusivo de la SUNAT, nos dice, digamos, tiene todo vamos a decir, un conjunto de actuaciones donde se señala cómo inicia y cómo finaliza, pero en ese interín hay varios actos que la administración tributaria emite. Tenemos cartas, requerimientos, actas, resultados de requerimiento, y todo ello va a suponer que el contribuyente
tenga que hacer sus descargos ante determinados, digamos, relevamientos de información que la administración tributaria tenga bien solicitar en un procedimiento de fiscalización. Se le puede permitir al contribuyente, o se le otorgan prórrogas, ¿no es cierto?, para exhibir o presentar documentación. El cierre del requerimiento que se produce con la emisión del resultado del requerimiento. Y bueno, antes, digamos, de este decreto supremo, si bien es cierto la jurisprudencia señalaba de que el procedimiento de fiscalización concluía con la notificación del valor de la RD, la RM o la OEP, parecía la norma como que era algo facultativo, porque el artículo 75 decía de ser el caso. Cuando sale este decreto supremo, se deja claro de que la fisca concluye pues con la emisión y la notificación del valor, ¿no?, correspondiente. Entonces, todo este camino, todo este procedimiento que tiene que seguir el contribuyente y la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización, vamos a ver que hay mucha jurisprudencia que nos ha, digamos, detallado en muchos casos cuando han habido problemas, por ejemplo, con la notificación, con un cierre de requerimiento, cuando inicia la fiscalización. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ver algunos aspectos que tengan que ver con este procedimiento para poder ejemplificar algunas situaciones que justamente forman parte del contenido de la charla de hoy. Entonces, es probable de que volvamos de repente a esta presentación para ver de qué cosas estamos hablando. Bueno, el segundo punto está vinculado con los actos administrativos, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general, cuyo tuvo el último texto único ordenado del año 2019, nos dice o nos define que son actos administrativos, ¿no? Nos dice, son declaraciones de las entidades que en el marco de las normas del derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Pero también nos dice cuando estamos frente a actos de la administración pública que no son actos administrativos. Y tenemos los actos de administración interna, que son, digamos, actuaciones dentro de la propia entidad o la administración pública, que simplemente están destinadas a organizar o a hacer, digamos, posible el funcionamiento de una entidad del sector público, ¿no? Cada entidad regula sus propios actos de administración a la interna, ¿no es cierto? Pero no son actos administrativos. ¿Por qué? Porque no tienen influencia o no tienen, digamos, un efecto jurídico en el administrado. Porque de suyo, el concepto que recoge la propia ley de procedimiento administrativo es que para que un acto de la administración pública califique como acto administrativo, definitivamente tiene que producir un efecto jurídico en el administrado, ¿no? Sea que lo favorezca o lo ponga en una situación de desventaja, vamos a decir, vamos a utilizar ese término, ¿no? Digamos, te determinó deuda, ¿no? Tú declaraste 20, pero te determinaron 100, ¿no es cierto? Entonces, ese acto administrativo, que en mi ejemplo sería una resolución de determinación, finalmente terminó produciendo efectos jurídicos en el contribuyente, ¿no? En el administrado. Entonces, hay algunos actos, vamos a decirle así, actos, que son los que les he mencionado aquí, dentro de un procedimiento de fiscalización, que emite la administración tributaria antes que se notifiquen los valores al contribuyente, ¿no es cierto? Tenemos las cartas, tenemos los requerimientos, tenemos los resultados de los requerimientos, y vamos a ver, si bien es cierto, no con mucho detalle porque el tiempo no nos va a alcanzar, a qué se refiere cada uno de estos documentos, y vamos finalmente a decantar en una jurisprudencia que, como les dije, tuvo más o menos salió en junio del 2016, y hubo una modificación normativa en diciembre del 2016, y esta jurisprudencia como que, bueno, dejó de tener efectos, porque ustedes saben de que una jurisprudencia de observancia aleatoria puede dejar de tener efectos vinculantes cuando viene una norma posterior que modifica su criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las cartas, ¿no? Una carta es un acto emitido dentro de un procedimiento de fiscalización. Tenemos, por ejemplo, la carta de presentación que presenta al auditor en un procedimiento de fiscalización.
fulano de tal va a ir a tu domicilio fiscal a fiscalizarte, ¿no es cierto? Te señala el tributo, el periodo, y como les había mencionado, la notificación de esta carta de presentación y o el primer requerimiento de fiscalización, este que es genérico, el más grande, el que te pide toda la información a detalle, el primero que se notifica, dan inicio al procedimiento de fiscalización, ¿no es cierto? Entonces, estas cartas sirven para que la SUNAT comunique, por ejemplo, que va a haber un procedimiento de fiscalización, que va a ser parcial o definitivo. Puede en algunos casos también servir para poder ampliar el procedimiento de fiscalización, ¿no es cierto?, a nuevos periodos o tributos, para reemplazar al agente fiscalizador, para suspender o prorrogar el plazo de fiscalización. En este reglamento de fiscalización hay causales de la suspensión o prórroga del procedimiento, o cualquier otra información relacionada con el procedimiento de fiscalización que no esté contenido en otros documentos, ¿no? Tenemos, bueno, una RTF que hace mención a través de las cartas de presentación. Se comunica a los contribuyentes que serán sujetos de fiscalización. Se precisan los periodos que serán materia de intervención fiscal y se indica la normatividad que faculta a la administración a tal actuación y se presenta a los funcionarios de la administración, ¿no? Tenemos los requerimientos, ¿no? Los requerimientos, como les dije, el primero, que es un requerimiento genérico, y después tenemos requerimientos específicos, ¿no? El segundo en adelante. Estos requerimientos sirven para exhibir y o presentar informes, mejor dicho, la administración los utiliza para poder solicitar al contribuyente que exhiba o presente informes, libros contables y cualquier documento vinculado con la generación de la obligación tributaria, ¿no es cierto? Sirve también para exigir la sustentación legal o documentaria respecto a observaciones e infracciones imputadas en el procedimiento de fiscalización. Y también para comunicar, de ser el caso, las conclusiones del procedimiento fiscalizado amparado del artículo 75 del Código Tributario. También otros aspectos, señalar el lugar y fecha en el que el sujeto fiscalizado debe cumplir con lo solicitado, etc. En el resultado del requerimiento, este documento, digamos, sirve para comunicar al sujeto fiscalizado, el contribuyente, el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento, ¿no es cierto? Puede utilizarse para notificarle los resultados de la evaluación efectuada, los descargos que hubiere presentado respecto de las observaciones formuladas y o las infracciones imputadas en el transcurso de este procedimiento. También sirve para dejar constancia de los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización, ¿no es cierto? Las actas sirven también para dejar, digamos, hechos constatados en el procedimiento de fiscalización, pero que son distintos a aquellos que están contenidos en los resultados del requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, les voy a comentar brevemente, justamente para no perderme del tema que es materia de la exposición, que es un acto administrativo. Les comparto qué cosa fue lo que dijo el Tribunal Fiscal respecto de estos actos, vamos a decir, llevados a cabo dentro de un procedimiento de fiscalización. Me estoy refiriendo a las cartas, a las actas propiamente dichas, a los requerimientos y a sus resultados. La pregunta es, ¿son actos administrativos? Y este tema fue a sala plena. ¿Qué cosa es lo que pasaba? Que siempre el Tribunal Fiscal había tenido el criterio de que hasta antes que se emitan y notifiquen los valores, ¿no es cierto?, que son obviamente recurribles en un procedimiento contencioso tributario, una reclamación, por ejemplo, el contribuyente podía discutir la legalidad de los requerimientos y sus resultados en la vía de queja. Y como ustedes saben, la queja no es un medio impugnatorio, ¿no? Tiene más la categoría jurídica de un remedio procesal que sirve para poder corregir defectos procedimentales que infrinjan lo legalmente establecido, ¿no es cierto? Entonces, si tengo, por ejemplo, un requerimiento que se cerró no conforme a ley, porque, por ejemplo, tratándose del primer requerimiento, la norma te dice que tiene que cerrarse en la fecha fijada en él. Entonces, ¿qué pasa si un requerimiento se cierra después? Ese cierre no está conforme a ley, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿el contribuyente puede discutir eso? En principio, puede discutirlo. El tema es dónde. ¿Cuál es la vía idónea? ¿Tiene que esperar a que se notifiquen los valores? ¿O puede cuestionar cada acto que se suscita en el procedimiento de fiscalización? Entonces, el tema era ese. Ya el Tribunal Fiscal, hasta antes de esta sala plena del 2016, aplicaba ese criterio
y como ustedes saben, la queja no solamente es presentada por los contribuyentes para poder cuestionar actos de notificación, cobranzas coactivas mal iniciadas, o porque no se suspendió la cobranza, o porque no se concluyó el procedimiento de cobranza coactiva, también la utilizan los contribuyentes para poder cuestionar estos actos llevados a cabo dentro de un procedimiento de fiscalización de la SUNAT. Entonces, hubieron dos lecturas, ¿no? Según la primera, el tribunal fiscal se declaraba competente para poder ver, digamos, en vía de queja, estos cuestionamientos a la legalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, los requerimientos y sus resultados, ¿no? Dice, en tanto no se han notificado los valores como resultado de dichos procedimientos. Claro, porque si ya se notificaron los valores, se supone que el procedimiento de fiscalización ya concluyó. Y si ya concluyó y hay un valor, el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa cuestionando esos valores, ¿no es cierto? Tiene una vía idónea. Vamos a decir que la vía de queja es una vía, digamos, excepcional cuando no tienes otro mecanismo para defenderte. Esa es más o menos la idea de la queja, al amparo del artículo 155 del Código Tributario. Y la segunda interpretación que locuraba el Tribunal Fiscal es, oye, ¿sabes qué? No corresponde que el Tribunal Fiscal, o sea, yo Tribunal Fiscal no soy competente para emitir pronunciamiento sobre aquellas infracciones que se puedan suscitar dentro de un procedimiento de fiscalización. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya tiene una guía idónea, que es justamente el proceso contencioso tributario, llámese la reclamación. Porque si bien es cierto, a lo largo del procedimiento de fiscalización van a emitirse estos actos en buena cuenta no tienen, digamos, no tienen una consecuencia jurídica en el administrado. Y la prueba ácida de aquellos que propugnaban esta, digamos, esta interpretación es, oye, ¿sabes qué? Si se cierra un requerimiento y nunca se emite el valor, al contribuyente no le pasa nada. No hay ningún efecto jurídico en el administrado, en el contribuyente. Y en realidad es cierto. Entonces, ¿qué es lo recurrible? El valor. Entonces, claro, ustedes me van a decir, oye, pero pueden haber, por ejemplo, defectos de forma en la notificación. Pero eso puede ser recurrible también en la etapa de reclamación, cuando impugnes el valor. Entonces, yo sé que el tema es discutible. No, no voy a, digamos, a decir por qué posición me parece a mí coherente. Yo simplemente les expongo el caso, pero esto fue lo que se suscitó y se llevó a sala plena. Entonces, estas eran las interpretaciones. Y vamos a ver qué cosa fue lo que dijo el Tribunal Fiscal, ¿no? A ver, en un procedimiento de fiscalización pueden producirse afectaciones al debido procedimiento. Es cierto. Por ejemplo, que la autoridad competente que inició la fiscalización no sea la que corresponde, ¿no? Ya les he dicho que con la carta de presentación se presenta un auditor. ¿Qué pasa si es que después de que se presenta fulano de tal, viene otro auditor? ¿No es cierto? Entonces no eres la autoridad competente para seguir el procedimiento de fiscalización. La notificación de los documentos, ¿no? De las cartas, de las esquelas, de los requerimientos, sus resultados, tienen que efectuarse conforme a ley. La pérdida o fehaciencia de actas por enmendaduras, la fiscalización de tributos o periodos que ya han sido fiscalizados previamente. Como les he dicho, solamente hay una regla excepcional que está en el artículo 108 para reabrir periodos fiscalizados, pero en principio no se puede, ¿no es cierto? Falta de comunicación de observaciones o resultados, prórrogas, o sea, solicitudes de prórrogas que no han sido atendidas. Entonces, lo que no cabe duda es que puede haber vulneración al debido procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que se cae madura es la siguiente, ¿no? Entonces, ¿estos actos emitidos dentro de un procedimiento de fiscalización son o no son actos administrativos? ¿No es cierto? Si decimos que sí, entonces producen efectos jurídicos en cabeza del contribuyente y por lo tanto el contribuyente puede defenderse de cada uno de estos actos administrativos llevados a cabo dentro del procedimiento. ¿O es que tiene que esperar al final y cuestionar todo eso en un procedimiento contencioso tributario? Entonces, el Tribunal Fiscal concluyó lo siguiente, ¿no? La posición 1 es, al ser la fiscalización y verificación procedimientos administrativos en los que debe observarse un marco normativo y los principios generales del procedimiento administrativo para no afectar los derechos e intereses del deudor tributario, ni contravenir las normas que inciden en la relación jurídico-tributaria, correspondería que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía de la queja cuando al tramitarse dichos procedimientos
si infringe el referido marco con el fin de corregir y recausarlo, ¿no? Ello ha sido recogido de forma expresa en el artículo 11 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización. Claro, lo que pasa es que este artículo 11 decía expresamente, ojo, a nivel de DS, a nivel de decreto supremo, que en tanto no se notifiquen los valores, llámese la resolución de determinación o multa, contra las actuaciones del procedimiento de fiscalización, procede a interponer la queja del artículo 155, justamente para cuestionar la legalidad o no de los requerimientos y sus resultados, ¿no? Y los actos emitidos dentro del procedimiento de fiscalización. Esto lo preveía el decreto supremo. El tema es, oye, pero esto está en contra de la ley, está, digamos, en contra de lo que dice el artículo 155 del Código Tributario. O sea, la queja del artículo 155 conversa con el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización, porque si el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que estos actos emitidos por la Administración Tributaria en el procedimiento no eran actos administrativos y por lo tanto había una vía idónea para poder cuestionar estas infracciones al debido procedimiento, entonces, ¿qué duda cabe que debía aplicarse el artículo 11, ¿no es cierto?, del Reglamento de Fiscalización? Porque la vía idónea siempre era el reclamo. Entonces, dijo el Tribunal Fiscal, en tal sentido, según lo previsto por el Código Tributario, el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT y la interpretación de ese tribunal, en la vía adecuada para cuestionar las actuaciones de la Administración Tributaria que impliquen una infracción procedimental durante la fiscalización o verificación es la queja. Se entiende que ello es así en tanto no se hayan notificado los valores, ¿no? A ello cabe añadir que el Código Tributario no ha establecido un plazo para que la Administración emite y notifique los valores correspondientes, sujetándose al plazo de prescripción, lo que podría suponer una situación de dependencia o inseguridad para el deudor tributario a quien se le obligaría a sobrellevar las posibles violaciones ocurridas dentro del procedimiento hasta su conclusión y notificación de los valores respectivos. O sea, lo que decía el Tribunal Fiscal en esta posición 1 es, oye, no vas a dejar a que el contribuyente cuestione cada acto que ocurra en el procedimiento de fiscalización y que tenga que esperar hasta la reclamación, ¿no es cierto? O sea, puede pasar, acuérdense de que hay un plazo para que la Administración Tributaria te pida información, que puede ser 1 año, 2 años, ¿no es cierto? A partir de que el contribuyente entregó todo, lo requería en el primer requerimiento, ¿no es cierto? A partir de ahí se contabiliza. O sea, una vez que el contribuyente entregó todo, a partir de ahí se contabiliza 1 año, 2 años, y ese es el plazo, no es el plazo de la fiscalización, es el plazo para que la Administración Tributaria pueda requerir información. Porque acuérdense que como estamos hablando del procedimiento de fiscalización, en realidad la facultad de fiscalizar o la facultad de determinar es dentro del plazo prescriptorio, ¿no es cierto? Entonces este plazo de 1 año, 2 años, es el plazo para pedir información. Entonces, oye, vas a dejar en una situación de inseguridad al contribuyente o dependencia de tener que cuestionar cada acto, por ejemplo, una notificación de una carta, de una esquela, perdón, de una carta, de un requerimiento, de un acta, recién en la etapa del contencioso administrativo pueden pasar muchos años, ¿no? Entonces, no, a cada acto administrativo, el contribuyente es pasible de que lo cuestione en la vía de queja. En tal sentido, decía el Tribunal Fiscal, en tanto la queja es un remedio procesal, es la vía idónea para corregir los defectos de tramitación durante el curso de un procedimiento, evitando de esa manera la emisión de valores que podrían encontrarse afectados con vicios, ¿no? Lo que a su vez podría generar una declaración de nulidad. Asimismo, cabe agregar que el derecho del administrado a que las actuaciones administrativas se lleven a cabo conforme a ley y respetándose el debido procedimiento, no solo puede verse afectado a través de actos administrativos finales, sino también en el curso del procedimiento de fiscalización o verificación, si no se respetasen las condiciones y plazos que debe observar la administración para tal efecto. En tal sentido, el artículo 155 del Código hace referencia a actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. ¿Cuál era la posición 2? Dice, en efecto, el Tribunal Fiscal ha indicado que la queja constituye un medio excepcional para subsanar defectos del procedimiento para evitar que se vulneren los derechos del contribuyente, ¿no es cierto? Pero es en los casos en los que no exista otra vía idónea, ¿no es cierto? Entonces, no debe, dice el Tribunal Fiscal en esta posición 2, a través de un recurso de queja, pronunciarse respecto a aquellos casos en los que no exista un procedimiento específico en trámite, en el cual se ventila el asunto controvertido. Aseverar lo contrario implicaría que en ambas vías, llámese la queja y el procedimiento contencioso, de la queja y la contenciosa se miritúe paralelamente un mismo asunto controvertido, lo que conllevaría una duplicidad de fallos, los que a su vez podrían ser contradictorios. O sea, lo que decía el Tribunal Fiscal en esta posición 2 es, oye, ¿sabes qué? De repente en
en una RTF de queja, se verificó, por ejemplo, un acto de notificación que se considera que no fue efectuado conforme a ley. Y después, en el procedimiento contencioso, cuando se revisa ese acto, se dice lo contrario. Entonces, lo que trataba de decir esta segunda posición es, oye, ¿sabes qué? Puede haber una duplicidad de fallos por un mismo hecho, ¿no es cierto? Entonces, la vía idónea es esa, es el contencioso. ¿Por qué? Porque estos actos llevados a cabo dentro del procedimiento de fiscalización, vamos a ver más adelante, lo dice con todas sus letras, no son actos administrativos. En tal sentido, se advierte que no es posible cuestionar por la vía de queja cualquier actuación de la administración que afecte directamente a los deudores tributarios o que infrinja lo establecido en el Código Tributario, en tanto existen procedimientos adicionales que la excluyen en determinadas circunstancias, como la existencia de otro procedimiento en trámite o de otra vía que sea la idónea. En efecto, si se considera que los requerimientos, cartas, esquelas y demás documentos emitidos por la administración durante el procedimiento de fiscalización o verificación forman parte de un conjunto de actuaciones preparatorias tendientes a proveerle en medios de prueba que acreditarán la existencia de hechos generadores de obligaciones tributarias para verificar su correcta determinación y o cálculo o la violación de alguna norma de carácter formal, entre otros, se advierte que por sí solos no generan ningún perjuicio a los administrados. No generan ningún perjuicio a los administrados, ni están destinados a producir efectos jurídicos sobre sus intereses. ¿Recuerdan cuando hablábamos del concepto de acto administrativo de la Ley General de Procedimiento Administrativo? Que un acto administrativo, ¿cuál es el concepto? Es aquel acto emitido por la administración pública que genere efectos jurídicos en el administrado. ¿No es cierto? Ni están destinados a producir efectos jurídicos sobre sus intereses, obligaciones o derechos, ya que para ello es necesaria la emisión de un acto posterior, que sí está destinado a producir efectos jurídicos. En tal sentido, cuestionar actuaciones de este tipo podría devenir un ejercicio inútil. O sea, lo que dice el Tribunal Fiscal en esta posición 2 es, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto, van a haber actuaciones ventiladas en este procedimiento de fiscalización, como puede ser, por ejemplo, un cierre de requerimiento o la emisión del resultado del requerimiento, esto no tiene ninguna consecuencia jurídica en el administrado, porque finalmente eso va a estar traducido en el valor, ¿no es cierto? Porque el valor está sustentado justamente en la emisión de estos actos que de alguna u otra manera parecía que el Tribunal Fiscal los consideraba como actos de administración interna, que era lo que leíamos hace unos minutos cuando decíamos ¿qué actos de la administración no son actos administrativos? Los actos de administración interna, que son aquellos que sirven para que la administración pública cumpla con su finalidad. Dice, al respecto es importante notar que no importa el contenido de un requerimiento, carta esquela, emitir y notificar por la administración, puesto que por sí solos dichos documentos no tienen efectos jurídicos sobre los administrados, sino hasta que se emite un acto administrativo que se sustente en estos. En tal sentido, si alguna actuación de la administración no es tomada como fundamento de un acto administrativo, no surtirá efectos frente a esto, sino afectará su esfera jurídica. Así, por ejemplo, si un requerimiento no se otorga el plazo fijado por la norma para la presentación y exhibición de pruebas, o se solicita información que no se debería solicitar y esto no es cumplido por el contribuyente, en tanto la administración no emita algún acto administrativo que pretenda darle efectos jurídicos a esa omisión, como por ejemplo una resolución de multa o una resolución de determinación sobre base presunta, dicho requerimiento no tendrá ningún efecto jurídico sobre el administrado. En ese orden de ideas, iniciar un procedimiento de queja ante irregularidades en el procedimiento de fiscalización o verificación implicaría quejarse por probables o posibles afectaciones a la esfera jurídica o a los administrados, por infracciones ocurridas durante el curso de dichos procedimientos, las que, de ser el caso, se configurarían recién como afectaciones reales con la notificación de los valores, ¿no? Entonces, concluye el Tribunal Fiscal en esta posición 2 que es importante recalcar que cualquier actuación llevada a cabo por la administración en ejercicio de su facultad de fiscalización, entre ellas las llevadas a cabo en el curso de un procedimiento de fiscalización, al no calificar como actos administrativos, carecen de efectos jurídicos sobre la esfera de los administrados, ¿no? Y esto fue lo que falló el Tribunal Fiscal en el 2016. Por voto mayoritario, inaplicó el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización de la SUNAT, el 085-2007-EF, el Decreto Supremo, que decía, oye, en tanto no se emitan los valores, puedes cuestionar cualquier acto emitido en el procedimiento de fiscalización, se inaplicó.
digamos, lo inaplicó porque dijo de que el artículo 155 no se leía con el artículo 11 del reglamento de fiscalización. Entonces concluyó que no procedía que el tribunal fiscal se pronuncie en la vía de queja sobre, sobre los cuestionamientos sobre actos emitidos durante un procedimiento de fiscalización. Y esta RTF, si no mal no recuerdo, fue emitida en junio del 2016 y no es hasta diciembre de este año, del 2016, que sale una modificación o una incorporación de un último párrafo del artículo 61 del Código Tributario, que dijo expresamente lo siguiente: en tanto no se notifique la resolución de determinación y o multa o resolución que resuelve una solicitud no contenciosa de devolución contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación, procede a interponer la queja prevista en el artículo 155 del Código Tributario. Entonces, ya en una norma con rango de ley, no estamos hablando del artículo 11, el decreto supremo del reglamento de fiscalización, sino ya Código Tributario propiamente, se ha dejado abierta esa posibilidad a la administración. Pero ojo, ya no se discutió más si es que estos actos emitidos, digamos, dentro de un procedimiento de fiscalización, calificaban o no como actos administrativos, que es, digamos, el fondo del asunto que les he querido traer a colación el día de hoy, ¿no? Es un tema debatible, ¿no es cierto? Creo que ambas interpretaciones tienen, como en el derecho, ¿no? Tienen sus, digamos, tienen aspectos, digamos, que son rescatables para poder hacer valer una u otra, ¿no es cierto? Claro, en una dices, oye, ¿sabes qué? La prueba ácida es que si yo emito uno de estos actos dentro del procedimiento de fiscalización y no emito el valor, no le pasa nada al contribuyente. Entonces, no se cumple con lo que dice la ley de procedimiento administrativo, que es justamente de que hay un efecto jurídico en el administrado, ¿no? Pero lo otro es, oye, igual son actos, ¿no es cierto?, que tanto es así que pueden ser calificados como actos administrativos, que si es nulo, por ejemplo, el cierre del requerimiento, el cierre, no la notificación, el cierre, y es nulo todo lo que sigue después. Nulo el valor, nula la pelada. Entonces, ahora, actualmente, y como ha sido siempre, porque esta RTF solamente tuvo una vigencia, la sala plena que sustentó esta RTF tuvo una vigencia, como le digo, de 6 meses aproximadamente, son cuestionables estos actos emitidos dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? La notificación y sus efectos. El artículo 104 y siguientes del Código Tributario regulan las formas de notificación de la administración tributaria. Vamos a verlos brevemente para que no nos gane el tiempo. La primera de ellas es por correo certificado por mensajero en el domicilio fiscal, ¿no? Con acuse de recibo con certificación de la negativa a la recepción. Acuse de recibo porque hay un receptor, o por certificación de la negativa porque alguien se niega a recibir el documento, ¿no es cierto? Por ejemplo, un valor, una resolución de ejecución coactiva, cualquier acto, ¿no es cierto?, de la administración tributaria, notificado de esta manera. Y ojo, la norma indica de que es indistinta la notificación, es decir, puede hacerlo por cualquiera de estas formas, en la medida de que cumpla lo que dice la ley, ¿no? Porque la ley te pone requisito, ¿cierto? Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía. Acá hay un aspecto importante porque ahí lo he puesto en azul y en color rojo. Ha habido una modificación al Código Tributario con el Decreto Legislativo 1523, vigente a partir del 1 de marzo del 2023, en la que se modifica el inciso B del Código Tributario del artículo 104, en la que se señala de que cuando se trata de correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT u otras administraciones tributarias o el Tribunal Fiscal, la notificación se considera efectuada en la fecha del depósito, ¿ok? Antes de esta modificación, digamos, la notificación surtía efectos, o se considera efectuada, perdón, a partir del día siguiente del depósito, ¿ok? Entonces, esta es una modificación que hay que tomar en cuenta porque antes, o mejor dicho, la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1523 expuso como problemática esta modificación que había un desfase, ¿no? Oye, tienes un documento que es notificado con acuse de recibo, se notifica hoy día y surte efectos al día siguiente. Cuando tenías una notificación por sistema de comunicación electrónica, como el depósito era este día, el día 1, y al día siguiente se entendía, digamos, efectuado el depósito,
recién surtía efectos al tercer día. O sea, había un desfase, ¿no? Eso fue lo que se pretendía corregir para ser consistente. Por constancia administrativa, cuando el propio deudor tributario, su representante, se hace presente en las oficinas de la administración tributaria, mediante publicación en la página web, el diario oficial o un diario encargado de avisos judiciales o uno de mayor circulación en los casos de extinción de la deuda tributaria porque se considera de cobranza dudosa, recuperación onerosa. Y también, tratándose de la SUNAT, los actos que lleva a cabo en ejercicio de su facultad de controlar el cumplimiento de obligaciones tributarias de sujetos que no cuenten con número de RUC. Esto también ha sido un tema nuevo que se ha incorporado con el 1523. Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido, bueno, la norma dice de que puede ser por acuse de recibo, pero entregada de manera personal al deudor tributario o su representante, o mediante publicación en la página web de la SUNAT, o un diario oficial encargado de avisos judiciales o de mayor circulación, ¿no? Y por cedulón, cuando no hubiera persona capaz en el domicilio fiscal, o si es que este domicilio fiscal del contribuyente estuviera cerrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de estas notificaciones? Surten efectos desde el día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito, según sea el caso. En el caso de las notificaciones a que se refiere el numeral 2 del primer párrafo del inciso del artículo 104, estas surtirán efecto a partir del día hábil siguiente al de la publicación en el diario oficial, o del diario, pues, ¿no? De mayor circulación. Por excepción, la notificación surte efectos al momento de su recepción. Ahora dice la norma entrega o depósito, a raíz de la modificación del 1523, cuando se notifiquen resoluciones que ordenan trabar y levantar medidas cautelares, requerimientos de exhibición de libros o registros, etcétera, ¿no? O sea, digamos, en estos casos la norma expresamente dice de que la notificación surte efecto al momento de su recepción. O sea, es en ese momento, no surte efecto al día siguiente, sino es en ese momento cuando, entre otras cosas, por ejemplo, la SUNAT, mediante un requerimiento, te requiera la exhibición de libros o registros, en ese momento se entiende notificado, ¿ok? Entonces acá veamos un ejemplo, ¿no? De un acuse de notificación. Si ustedes se dan cuenta, hay, digamos, dos recuadros, ¿no? Acuse de recibo, acuse de notificación. Cuando se habla de acuse de recibo, hay un receptor, ¿no es cierto? Tiene que marcar un DNI, y el encargado de la fiscalización puede marcar que no se exhibe el documento de identidad, porque, digamos, si es que, y ojo, hay un dato muy importante, ¿no? Que cuando el mensajero va al domicilio fiscal, puede recibirlo un menor de edad. Oye, estás con un incapaz. En esos casos, ¿procedería un acuse de recibo para que la notificación sea válida? Es obvio que no, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si es que lo recibe un mayor de edad y le da un DNI incorrecto? Bueno, el mensajero tendría que curarse en salud y marcar que no se exhibió el documento de identidad. Y les digo esto porque a nivel de tribunal fiscal, cuando no se coloca esa glosa de que no se exhibe el documento de identidad, invalida la notificación. Y es más, verifica en RENIEC si es que el DNI señalado en el acuse de notificación corresponde a aquel que aparece como receptor, ¿no es cierto? Es más, incluso he visto que en algunos casos el Tribunal Fiscal declara la nulidad de la notificación, o que la notificación no ha sido efectuada conforme a ley, si es que, por ejemplo, acá aparece un receptor y se coloca la palabra acuse de notificación, porque si hay un receptor, estamos frente a un acuse de recibo, porque hay un receptor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en el reverso del documento, tenemos, por ejemplo, los casos en los que existe, por ejemplo, un domicilio cerrado, cuando hay notificación por cedulón, cuando hay una negativa a la recepción, porque recuerden ustedes que no solamente es el acuse de recibo, sino también que puede la persona simplemente no querer recibir el documento, bueno, se tiene que dejar constancia de eso, o también marcar la opción de la ausencia de una persona capaz, ¿no? Por ejemplo, el menor de edad, y se tiene que señalar el día, el mes, el año, la hora y los datos del mensajero, ¿no es cierto? Y dense ustedes cuenta que hay causales para señalar cuando hay, digamos, una condición de no hallado, no habido, cuando tiene que darse, por ejemplo, 3 notificaciones en las que se han dado, por ejemplo, estos casos de que se encontró cerrado el domicilio, hubo negativa, hubo ausencia de persona capaz, el contribuyente podría pasar a la condición de no hallado, y si no convalida su domicilio fiscal, pasar a la condición de no habido, y se gatilla la posibilidad de que la administración tributaria notifique por publicación, ¿no? Entonces, veamos algunas RTFs, antes que nos gane el tiempo,
vinculadas justamente con estos temas vinculados con actos de notificación. Dice, de la constancia de notificación del valor, se observa que la diligencia se habría efectuado el 4 de diciembre del 2007 mediante acuse recibo, o sea, hay un receptor, habiéndose consignado los datos de identificación y firma de la persona con la que se atiende la diligencia. Sin embargo, de conformidad con la ficha RENIEC, el número del documento de identidad consignado corresponde a otra persona, no habiéndose dejado constancia que el receptor haya presentado un documento distinto al DNI o se hubiera negado a exhibirlo, lo que resta fehaciencia al mencionado acto y en ese sentido no puede considerarse que se haya efectuado conforme a ley. Es obvio que en este caso, pues, el mensajero no marcó la opción no exhibido DNI, porque si no sería irrelevante, ¿no es cierto? Como no marcó esa opción, entonces el tribunal fiscal entró a la ficha RENIEC para cotejar si es que el DNI consignado ahí le correspondía al receptor. Veamos un caso con negativa a la recepción. A ver, que de las constancias de notificación de los valores se observa que en unos casos la diligencia de notificación se habría realizado mediante acuse recibo, al consignarse los datos de identificación y firma de la persona que atendió dicha diligencia. No obstante, también se indicó que existió negativa a la recepción, contradicción que resta fehaciencia a dicha diligencia. Claro, o sea, ¿cómo vas a decir que ha habido un receptor pero que a la vez se negó a recibir? Es obvio que estas contradicciones, por más que parezcan absurdas, invalidan el acto de notificación, ¿no es cierto? Asimismo, marcó como motivo de la entrega de dicho documento se mudó a domicilio. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, dice, se observa que se ha consignado como fecha de la diligencia 29 de mayo del 2006 y la referencia se mudó. Sin embargo, tal como se ha indicado, dicha circunstancia no corresponde a ninguno de los supuestos regulados en el artículo 104. Claro, si vemos el 104, tenemos acuse de recibo, negativa a la recepción, cedulón, página web, constancia administrativa, pero en ninguno de los supuestos del 104 se hace mención a la referencia se mudó. O sea, ese supuesto es un supuesto que no está regulado como una forma válida de notificación de un acto de la administración tributaria. En ese sentido, si el mensajero ha dejado esa referencia como único motivo de la diligencia de notificación, esa notificación es inválida, ¿no? Sin embargo, hay casos en los que, a pesar que el mensajero puede consignar esa situación y aludir a que el contribuyente, o sea, en la visita se consigna la palabra se mudó, esta circunstancia no invalida el acto de notificación si es que se sigue con lo previsto en el artículo 104 del Código Tributario. Es decir, si es que además de colocar esa glosa se mudó, que de por sí es inválida porque no tiene nada que ver con lo que dice la norma, deja constancia que hubo una certificación de la necesidad de la recepción, como es en el caso que vemos acá, dice, ello no invalida la diligencia de notificación efectuada, en tanto también se ha dejado constancia de la negativa de la recepción. Entonces, en ese caso, sí resulta válida la notificación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una negativa. Sin trascendente hablar de si la persona se ha mudado o no, porque eso no constituye una justificante que valida el acto de notificación. A ver, después también tenemos otra forma de notificación cuando es a través del sistema de notificaciones SOL, ¿no es cierto?, por medios electrónicos, es de acuerdo al B del 104, ¿no es cierto? Y acá en esta jurisprudencia, como les dije, esta modificación que ha habido a la norma va a estar vigente a partir del próximo año. Acá dice, corresponde considerar que dicha notificación surtió efectos el 26 de enero del 2015. Pero fíjense, ¿el depósito cuándo fue? El 23 de enero. ¿Y por qué surtió efecto el 26 recién? Claro, porque el 23 fue viernes, ¿no es cierto? Entonces, no cuentan ni sábado ni domingo porque son días inhábiles. Y el depósito, como se realizó el 23, surte efectos el 26. Recuerden que esto ya ha cambiado el día de hoy, ¿no es cierto? Porque se va a entender notificada cuando es por medios electrónicos o el bloque administrativo con la fecha del depósito, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso con diligencias realizadas en la página web de la Administración Tributaria, cuando el contribuyente tiene la condición de no habido o no hallado, ¿no? Y acá, bueno, para no entrar en mucho detalle en la RTF, lo que tiene que hacer la Administración Tributaria es demostrarle al Tribunal Fiscal, que es que ha llegado pues, a instancias, a segunda instancia, que el contribuyente adquirió la condición de no habido o no hallado, y para tal efecto tiene pues que validar notificaciones primigenias de otros valores para decir, oye, ¿sabes qué? En 3 oportunidades el contribuyente no estuvo, había persona no capaz, o el domicilio estaba cerrado, por ejemplo, ¿no?
Después, bueno, por acá creo que ya no hay... Bueno, esta RTF en realidad es un tanto antigua, pero es aplicable incluso al día de hoy. ¿Qué ocurre, no? Con un procedimiento de gobernanza coactiva. Como ustedes saben, para que se inicie un procedimiento de gobernanza coactiva tiene que haber deuda exigible coactivamente, ¿no? No hablamos de la exigibilidad del artículo 2 del Código Tributario, sino hablamos de la exigibilidad coactiva, ¿no? Que está en el libro 3 del Código Tributario. Entonces, artículo 115, si no me equivoco, del Código Tributario. Entonces, para que sea exigible la deuda en gobernanza coactiva, previamente tiene que haberse emitido y notificado un valor que contenga la deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una orden de pago, basta la notificación de la OP y ya esa deuda es exigible coactivamente y se puede emitir la REC, ¿no es cierto? La resolución de ejecución coactiva. O si es que se emite una RD, que la RD o la RM haya sido, digamos, no impugnada fuera de plazo, y también gatilla la exigibilidad de la deuda en cobranza coactiva, con lo cual también puede iniciarse un procedimiento de cobranza coactiva con la emisión y notificación de la REC. Entonces, lo que dice esta sala plena es que para que opere la causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción del artículo 45 del Código Tributario, cuando este es invocado en procedimientos contenciosos y no contenciosos, se debe verificar que los actos a que dicha norma se refiere hayan sido válidamente notificados dentro de un procedimiento de cobranza coactiva o ejecución coactiva iniciado conforme a ley mediante la notificación válida de los correspondientes valores y la resolución de ejecución coactiva. Es decir, la resolución de ejecución coactiva podría estar bien notificada, ¿no es cierto? Pero si los valores que contienen la deuda, que suponen que la deuda se exige coactivamente, están mal notificados, si se cae esta notificación, se cae lo otro, ¿no? Se cae lo posterior, que es la notificación. Bueno, en este caso ya la resolución de ejecución coactiva propiamente, con lo cual se habría iniciado indebidamente un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Claro, en esta RTF hablamos de un tema vinculado con un acto interruptorio, como causal de interrupción de la prescripción, pero el criterio es ese, ¿no es cierto? O sea, para que sea válido, para que sea válida la REC, tienes primero que ver la notificación y que sea válida de los valores, ¿no? Que contienen la deuda. Revocación y modificación de los actos administrativos, pero no pasarme de tiempo, pero, a ver, tampoco quiero correr. A ver, les había dicho de que en los actos administrativos, a ver, un acto administrativo es válido con su emisión, ¿no es cierto? Pero para que ese acto administrativo pueda desplegar sus efectos en los administrados, en este caso en los contribuyentes, tiene que ser bien notificado, ¿no? Y es por eso que estábamos viendo el artículo 104 y siguientes del Código Tributario. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún caso en el que la administración tributaria, después que notificó un acto administrativo, pueda revocar, modificar, sustituir o complementar un acto primigeniamente emitido? Y la respuesta, en general, es no se puede, ¿no? O sea, es la respuesta, digamos, la regla general es que no se puede. Pero hay situaciones excepcionales que el Código Tributario permite, en el artículo 108, en las que sí es posible excepcionalmente, pero tiene que cumplirse las reglas o las disposiciones que dice la norma, ¿no? Primero, cuando se detecten hechos contemplados en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, ¿no? Hablamos de la declaración de cifras o datos falsos, o casos como los de connivencia entre el personal de la administración tributaria y el deudor tributario, ¿no? Que se pongan de acuerdo a la administración tributaria con el auditor para, por ejemplo, reducir el monto de la deuda. O cuando la administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestren su improcedencia cuando se trata de errores materiales tales como los de redacción o cálculo. O cuando la SUNAT, como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo periodo tributario, establezca una menor obligación tributaria. En este caso, los reparos que consten en la RD emitida en el procedimiento de fisca parcial anterior serán considerados en la posterior resolución que se notifique. Y bueno, y en reiterada jurisprudencia, lo que ha dicho el Tribunal Fiscal es que para que gatille este artículo 108, que es excepcional, tiene que tratarse de un hecho nuevo, ¿no es cierto? O sea, no se puede reabrir una fiscalización si es que ya existe una RD porque ya se agotó el acto de determinación. La administración tributaria ya agotó su facultad de determinación. Consecuentemente, si ya se notificó una RD, ya culminó un procedimiento de fiscalización, ya se notificó y se determinó deuda por un periodo y tributo, ¿cómo se llama? Determinado, es imposible que la administración pueda reabrir ese periodo
para fiscalizarlo vinculado con ese tributo, salvo que estemos en la situación prevista en el artículo 108, con lo cual hablamos de una redeterminación, ¿no? Y el Tribunal Fiscal lo ha dicho sí, en diversas jurisprudencias, ¿no? Que nuestro sistema tributario reconoce que la administración tiene la facultad de modificar la declaración tributaria realizada por el contribuyente, ya sea para establecer deuda o saldo a favor, para lo cual debe emitir o notificar una RD por tributo y periodo concreto, lo que supone una acción única, integral y definitiva, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 108 del Código Tributario, criterio establecido en la Sala Plena el año 2005. Que dice, en ese sentido, la citada resolución se ha interpretado en su parte considerativa que la notificación de la resolución de determinación agota la acción de la administración para determinar deuda y que solo en los casos previstos en el artículo 108 procede una nueva determinación sobre el mismo tributo y periodo, ¿no? Que en el caso en materia de autos, del anexo 1 de la RI apelada, se aprecia que la administración ha modificado el porcentaje aplicable a los ingresos netos mensuales de marzo a diciembre del 2003 a efectos de calcular los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tales meses, determinando de esa manera importes por pagos a cuenta diferentes a los determinados por la recurrente, ¿no? Contenidos en la RDI que fueron utilizados para determinar el saldo a favor contenido en la mencionada RD. Es decir, ya habían fiscalizado al contribuyente por estos periodos y por estos tributos, ¿no? Por este tributo y por estos periodos. En ese contexto, con la emisión de la RD tal, se agotó la potestad de la administración para determinar deuda de la recurrente correspondiente al impuesto a la renta del 2003, por lo que no correspondía la emisión de algún acto que tuviera una nueva determinación del citado tributo y periodo como ocurrió con la RI apelada, salvo que se hubiera sustentado en alguno de los supuestos a que se refiere el 108. Lo que no ocurre en el caso de autos, pues la modificación de los pagos a cuenta aceptados para la determinación de la deducción tributaria del impuesto a la renta del ejercicio no califica como un error de cálculo, ¿no? Que era uno de los supuestos que veíamos en el 108. Que en consecuencia, al haberse modificado los pagos a cuenta del 2003, lo que incidía en la determinación del saldo a favor del contribuyente contenido en la RD, fíjense que ya había una determinación sobre ese periodo y ese tributo, ¿no? Sobre la renta del 2003, no procedía pues que la administración efectuara una redeterminación, ¿no? Por lo tanto, esta segunda RD que había reabierto ese periodo fiscalizado es nula, ¿no? De acuerdo al reglamento del procedimiento de fiscalización, también pueden haber requerimientos de fiscalización, o sea, pueden haber causales de nulidad de los requerimientos de fiscalización cuando, entre otros casos, por ejemplo, reabran un periodo fiscalizado, ¿no? Entonces, acá tenemos un caso de una RTF que dijo que si bien con RI tal, la administración dejó sin efecto los citados valores al considerar que el procedimiento de determinación sobre base presunta por diferencias en cuentas bancarias era nulo y que debía verificar la determinación de ingresos omitidos como consecuencia de las diferencias de inventario detectadas en la fiscalización, ello no la facultad de iniciar una nueva fiscalización a la recurrente, con orden de fiscalización número tal, ni la emisión de nuevos valores en una fiscalización realizada por los mismos tributos y periodos, toda vez que ello solo resultaba procedente de haberse producido alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 108. Lo que no ocurre en este caso, pues las circunstancias invocadas por la administración no se sustentan, entre otros, en la verificación de los hechos contemplados en el numeral 1 del artículo 178, en que se hubieran presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestren su improcedencia o que se traten de errores materiales, sino en la documentación e información con la que contaba con anterioridad, habiendo sido advertidas en la primera fiscalización, tal como se dejó constancia en la citada RI. Claro, o sea, no se trataba de un hecho nuevo, si se dan cuenta, ¿no? Era un hecho que la administración ya había visto en la primera fiscalización. Entonces, no estabas facultad de administración por el 108 a reabrir un periodo fiscalizado. Ahora veamos el último tema, nulidad y anulabilidad de actos administrativos. Tenemos que ir al artículo 109 del Código, ¿no? ¿En qué casos los actos administrativos o los actos de la administración tributaria son nulos, ¿no? Cuando son dictados por órgano incompetente, cuando son dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o se apliquen sanciones no previstas en la ley, o cuando los actos que resulten como consecuencia de la aprobación automática por silencio administrativo positivo, por los que se adquieren facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos o documentación o trámites esenciales para su adquisición, ¿no? ¿Y cuándo son anulables? Cuando son dictados sin observar lo previsto en el artículo 77, ¿no? El artículo 77 del Código Tributario, para poder, digamos, explicar esta parte, habla de qué cosa es lo que debe contener una RD y una RM, ¿no? Por ejemplo, el artículo 77 nos habla que la RD debe ser formulada por escrito y expresará el deudor tributario, el tributo y el periodo que corresponda, la base imponible, la tasa, la cuantía del tributo y su interés.
y los motivos determinantes de reparo y los fundamentos y disposiciones que la amparan, ¿no? Entonces, si existe una RD, por ejemplo, que no señale la tasa o la base imponible, es anulable. ¿Y en qué se diferencia la nulidad? En que, si bien es cierto, ha sido, digamos, emitido este acto sin un requisito de validez, es materia de subsanación, ¿no es cierto? Y es materia de convalidación. Por eso es anulable, ¿no es cierto? Y es, vamos a decir, entre paréntesis, salvable. Entonces, vamos a ver dos casos. A ver, uno de nulidad y otro de una anulabilidad que no fue convalidada por la administración. A ver, que conforme a la establecido en el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario, son nulos los actos dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, ¿no? Que el último párrafo del 109 del Código prescribe que los actos de la administración podrán ser declarados nulos de manera total o parcial, siendo que la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia se encuentren vinculados ni impide la producción de efectos por los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Que el último párrafo del 150, modificado por el decreto legislativo, bueno, este fue el 1263, establece que cuando el Tribunal Fiscal constate la existencia de vicios de nulidad, además de la creación de nulidad, debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, de contarse con elementos suficientes para ello, salvaguardando los derechos de los administrados, siendo que cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento que se produjo el vicio de nulidad. Que como se indicó anteriormente en el escrito presentado el 15 de enero del 2013, el recurrente solicitó la prescripción de la acción de la administración para exigir el pago de la deuda por el pago a cuenta del impuesto de la renta de marzo del 2004, la misma que se encuentra contenida en la red tal. Que sin embargo, de la revisión de la apelada se advierte que la administración no examinó ni indicó los motivos por los cuales no efectuó el análisis del inicio del cómputo del plazo prescriptorio y el acaecimiento de los actos de interrupción y de suspensión respecto a la citada deuda. Que en consecuencia, en aplicación del numeral 2 del 109, corresponde declarar la nulidad de la apelada en ese extremo. Y fíjense, o sea, ¿por qué es nulo el acto en este caso? Porque la administración no indicó los motivos por los cuales no efectuó el análisis del inicio del cómputo del plazo prescriptorio, ¿no es cierto? O sea, ahí se ha infringido el procedimiento legalmente establecido. Pero conforme a esta modificación del 1263, que modifica el 150 del Código Tributario, antes no existía, o sea, mejor dicho, antes de esta modificación, si era nulo, ahí terminaba el cuento, y por lo tanto era nula la apelada. Pero a partir de este 1263, se admite la nulidad parcial, de tal suerte que si el Tribunal Fiscal puede emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, está bien, declara nula esa parte, pero salvaguarda, ¿qué cosa? Aquella parte del acto administrativo que no ha sido, digamos, manchado con ese acto de nulidad. Entonces, en este caso, como lo que quería el contribuyente era solicitar la prescripción, fíjense, en aplicación del numeral 2 del 109, modificado por el decreto legislativo 663, corresponde declarar la nulidad de la apelada en extremo, y siendo que en el presente caso se cuenta con elementos suficientes para emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto en relación con la prescripción relacionada con dicha deuda, en atención a lo dispuesto en el 150, que fue modificado por este 1263, corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento sobre el particular. O sea, en una instancia, mejor dicho, en una situación antes del 1263, todo hubiera sido nulo, no se hubiera emitido pronunciamiento sobre la prescripción. Pero a partir de esta modificación al 150, si es que existen elementos suficientes para emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el Tribunal Fiscal lo va a hacer, ¿no? Finalmente tenemos un caso de anulabilidad en el que, fíjense, ¿no? Se emite un valor y este valor, ya les he dicho yo que el artículo 77 contiene determinados requisitos que deben contener la RD o la RM, ¿no es cierto? Que dice, a ver, estos actos son anulables cuando son dictados sin observar lo previsto en el 77, ¿no? Que en la resolución de intendencia, la administración convalidó la RD, sustituyendo el anexo 2, agregando en los anexos tal, señalando que dicho valor no contemplaba las disposiciones que amparaban los reparos, habiéndose emitido sin observar lo previsto en el artículo 77, por lo que se había configurado la causal de anulabilidad prevista en el inciso del artículo 109. O sea, no contemplaba las disposiciones que amparaban los reparos, ¿no es cierto? Los motivos determinantes del reparo. Entonces, que la administración en el informe que sustenta, entre otros, la RI en materia de grado, o sea, la que había sido impugnada, señaló que emitió la RI a efecto de convalidar los fundamentos y disposiciones legales que sustentaban los reparos. O sea, fíjese que con la RI estaba convalidando un acto administrativo que había nacido nulo en principio, pero que según la norma es anulable porque cabía su convalidación con la RI.
Sin embargo, de autos, dice, se aprecia que la recurrente interpuso reclamación contra la citada RI, el cual fue declarado infundadamente en la resolución de intendencia tal, o sea, una segunda RI, habiendo la recurrente interpuesto recurso de apelación contra esta última resolución de intendencia, que mediante el RI tal, este tribunal declaró la nulidad de las resoluciones de intendencia, y en dicha resolución se indicó que la administración emitir la RI tal, al margen del procedimiento contencioso iniciado por la recurrente, contra la RD tal, vulneró el procedimiento legalmente establecido por lo que corresponde declarar la nulidad de la citada resolución de intendencia. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109 del Código, dice, establece la nulidad de un acto administrativo, solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él, corresponde asimismo declarar la nulidad de la apelada. Claro, si es nulo un acto, es nulo todo lo subsiguiente. Como se aprecia, la convalidación de la RD realizada mediante el RI no surtió efectos al haberse declarado la nulidad de esta última. O sea, como se declaró nula la RI que convalidaba la RD, entonces, ¿qué implica la nulidad? La inexistencia del acto. Entonces, si no existía la RI que convalidaba la RD que estaba coja porque no cumplía con señalar los motivos determinantes del reparo, consecuentemente, no existía esa convalidación. Entonces, la RD seguía con esa omisión de señalar un aspecto de requisito de validez del acto administrativo, que es el motivo determinante del reparo. Consecuentemente, dice, al no haberse señalado las disposiciones legales que amparaban la emisión del valor, conforme con el numeral 7 del artículo 77 del Código Tributario, lo que fue corroborado por la administración en el informe que sustenta la apelada, esta había sido declarada nula, entonces por lo tanto nunca se convalidó el valor, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo de anulabilidad. Bueno, en este caso no se llega a convalidar. Y bueno, finalmente, ya para terminar, tenemos un caso en el que, por ejemplo, fíjense, ¿no? O sea, como el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la carta de presentación y el primer requerimiento, en este caso, no se notifica conforme a ley la carta, dice, al no haber notificado conforme a ley los actos emitidos en dicho procedimiento, corresponde declarar la nulidad de las cartas tal, los requerimientos tal y sus respectivos resultados, así como los demás actos sucesivos vinculados a ellos, así como de la resolución apelada. Es decir, se cayó la fisca por el hecho de que todo lo que nació, digamos, con la notificación de la carta de presentación y los requerimientos que iniciaban la fisca, estaba mal efectuada, se cayó todo, ¿no? Entonces, qué importante es la forma, ¿no? Bueno, entonces, ya siendo las 8:20, creo que cumplo con el horario que me han otorgado y les agradezco mucho. De haber alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. La primera es, ¿considera que el artículo 104 del Código Tributario debe modificarse? A ver, todas las normas en realidad son perfectibles en el tiempo, ¿no? Y seguramente la jurisprudencia nos podrá mostrar algunos casos en los que de repente exista alguna deficiencia normativa que merezca ser ajustada, ¿no? Yo no me cierro a esa posibilidad. De hecho, les he hecho mención a un caso en el que había un desfase, ¿no? Con el B del 104 de las notificaciones por medios electrónicos, donde se señalaba que la notificación surtía efectos al día siguiente del depósito, ¿no es cierto? Entonces, al día de hoy, ya con la modificación que se ha realizado con el 1523, entonces ya no existe ese descalce y consecuentemente vamos a decir, los efectos de la notificación van a ser al día siguiente efectuado el depósito, ¿no? Entonces es cuestión de mejorar la norma, ¿no? Y es perfectible. Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta ¿es posible tener certeza absoluta de las notificaciones a propósito del expediente 033-94-2021 del Tribunal Constitucional? A ver, no recuerdo esa sentencia, pero ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? No te entendí bien. Sí, es posible tener certeza absoluta de las notificaciones.
Bueno, lo cierto es que a veces no es posible, ¿no? Digamos, han habido problemas en los que, por ejemplo, un contribuyente deducía que nunca le habían notificado. Sin embargo, eh, aparecía la notificación de la REC, por ejemplo, con la cobranza coactiva, y el valor, es que dense ustedes cuenta que el 104 es, digamos, bien riguroso, porque te dice de que la notificación puede realizarse con cualquiera de de las formas allí señaladas indistintamente, ¿no es cierto? Entonces han habido problemas, es cierto, en las que, oye, no ha habido certeza de repente que el mensajero llegó al domicilio fiscal, sin embargo, se entendió válidamente notificado porque aparece acá un receptor. Y no tiene que ser al contribuyente, sino a aquel que esté en el domicilio en ese momento. Puede ser un menor de edad, por ejemplo, pero hay una forma de notificación válida que es, oye, cedulón, ¿no es cierto? O negativa a la recepción. Entonces, pueden haber cuestionamientos a las diligencias de notificación, pero en principio se reputan válidas, ¿no? Y el Código Tributario creo que en ese aspecto es bastante riguroso. Y si bien es cierto, alguien podría cuestionar, pues, la validez de la notificación, tendría que tener algún medio probatorio que certifique que es así, ¿no es cierto? En principio se reputa válido, ¿no? Se reputan válidos las diligencias de notificación. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿considera que el requerimiento emitido en aplicación del artículo 75 del Código Tributario no debe ser facultativo? Lo que pasa es que la norma dice expresamente que es una facultad de la administración emitirlo, y realmente es así, ¿no es cierto? Porque este requerimiento del artículo 75 no es un requerimiento que se emita para poder pedir información al contribuyente, sino que es un requerimiento mediante el cual la administración tiene la facultad de poder hacer llegar al contribuyente, o poderle permitir hacer sus descargos a las observaciones realizadas en el procedimiento de fiscalización, para que el contribuyente tenga bien hacer algún descargo, ¿no es cierto? Pero es facultativo de la administración, o sea, si quiere no lo hace, ¿no es cierto? Son algunos casos en los que emite un requerimiento al amparo del artículo 75, y como repito, no sirve para pedir información, sino que le otorga al contribuyente la posibilidad de que haga sus descargos ante lo que pudo la administración tributaria o el auditor haber verificado en este procedimiento de fiscalización. Y finalmente, digamos, de haber convencimiento, de repente modifica lo que en principio ha digamos, dejado sentado en el cierre de requerimiento, o en el resultado del requerimiento, perdón, y modificar eso en el valor que finalmente va a recoger lo que se señala en el resultado del requerimiento. Pero finalmente es facultativo, ¿no? Y hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal, si mal no recuerdo, en la que se indica incluso que posterior al requerimiento del artículo 75, el contribuyente puede presentar información, porque aún no ha culminado el procedimiento de fiscalización, porque recuerden que el procedimiento de fiscalización concluye con la emisión y la notificación de los valores, es decir, con la emisión y la notificación de la RD o la RM. Entonces, a pesar que existe un requerimiento del artículo 75, después de esa notificación del 75, del requerimiento del 75, el contribuyente podría presentar documentación y la administración está obligada a merituar, ¿no? Pero, o sea, para responder la pregunta concreto, es facultativo, ¿no? Y es porque la norma lo dice así, ¿no? De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta ¿es nulo el resultado del requerimiento emitido en virtud al amparo del artículo 75 del Código Tributario cuando la Administración omite pronunciarse respecto de uno de los puntos solicitados en dicho requerimiento, debiendo entenderse que en el mencionado requerimiento solo se comunica las observaciones formuladas? A ver, Leslie, porfa, repítame la pregunta porque se cortó un poco el audio, por favor. De acuerdo, doctor. Es nulo el resultado de requerimiento emitido en virtud del artículo 75 del Código Tributario cuando la Administración omite pronunciarse respecto de uno de los puntos solicitados en dicho requerimiento, debiendo entenderse que en el mencionado requerimiento solo se comunican las observaciones formuladas. Correcto, sí sería nulo, ¿no? Y el Tribunal Fiscal ha dicho eso en diversas jurisprudencias. Ese requerimiento no sirve para pedir información, que es lo que les decía antes, ¿no? Ese requerimiento solamente sirve para poder comunicar las observaciones antes de la emisión de los valores, precisamente para que le des un
es facultativo, le des la posibilidad al contribuyente a que haga sus descargos, pero no le puedes pedir nada con ese requerimiento al amparo del artículo 75, ¿no? Gracias, doctor. Finalmente, la última pregunta es que se considere la notificación en la fecha del depósito no vulnera el derecho constitucional a la defensa. ¿Cómo que se notifica el depósito? Que se considere la notificación en la fecha del depósito no vulnera ¿Ya? el derecho constitucional a la defensa. Creería de que no. Están ahí refiriéndose, me parece, a la modificatoria que ha habido hace poco, que está vigente a partir del próximo año. Me parece que lo que dice la exposición de motivos del 1523, si no me equivoco, el decreto legislativo emitido en esta última reforma tributaria, es digamos, obtener una simetría, ¿no? Con el acuse de recibo u otras formas de notificación de los actos administrativos, ¿no? De hecho, con la redacción anterior, había un día adicional para que surta efecto la notificación. Ahora está, digamos, es simétrico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos al doctor Henry Plasencia Castro por su excelente ponencia y como siempre esperamos seguir contando con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Finalmente, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como CEDETRI USMP en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Muchas gracias por participar de nuestro segundo seminario de Derecho Tributario y los esperamos en la siguiente fecha. Muchas gracias al CEDETRI y felicitaciones por difundir el derecho tributario en nuestra casa de estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y yo gustoso de aportar con esa difusión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego, hasta la próxima.